Saludo. Esta es la novena entrega de nuestro programa quincenal Armonía de la Fe y la Razón. Hoy nos concierne un título por demás importantísimo, pero también controversial, hasta peligroso podríamos decir. Sin embargo, es necesario que todos aquellos que amen la verdad caben hondo, busquen con afán, investiguen hasta las últimas consecuencias para encontrar la preciada verdad. Hoy hemos titulado el tema Jesús, el avatar de Dios. Antes de entrar en detalles religiosos, espirituales o históricos, vamos a definir la palabra avatar. Primero quiero desligarla de avatares, que la mayoría de los diccionarios presentan como un plural de avatar. Por ejemplo, los avatares de la vida, sinónimo de vicisitudes, problemas que bloquean el desarrollo o el desempeño en la vida diaria o en una función. La palabra avatar es muy conocida en la actualidad por los seguidores de películas, anime y cartones animados. ¿Qué es un avatar? Tenemos que ir hasta la milenaria India para saber de dónde viene la palabra. Los productores de películas y de televisión de muñequitos no se inventaron esta palabra. En la India, avatar es un ser carnal, humano o animal que recibe el espíritu del Dios Todopoderoso, que viene a manifestarse en la tierra con el fin de guiar la humanidad hacia la aplicación de los conceptos divinos. Eso es un avatar, el Espíritu de Dios poseyendo el cuerpo del hombre. Por eso hemos llamado a Jesús el avatar divino. Así que saquemos los muñequitos y la película de nuestra cabeza y enfoquemos lo que en verdad significa esta palabra. Durante el trayecto de las dos anteriores entregas, yo hablaba de las manifestaciones de Dios, de representaciones de Dios, de cuando el Espíritu de Dios enviaba un ángel o una persona que hablaba en su nombre y que se identificaba con su nombre y que era adorado como el Dios Todopoderoso. A esa conclusión llegamos luego de ver con claridad que al Dios del cielo, al Espíritu Creador, nadie ha visto jamás. En Hebreos 10:5 encontramos nuestro primer versículo para darle apoyo a la gran verdad que queremos discutir en el día de hoy. Dice, por tanto, entrando al mundo, dice, ofrendas y sacrificios no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Pablo en Hebreos trata de presentar a Jesús como el Cordero de Dios que a la vez es sacerdote, como el intercesor, como el único capaz de restaurar la rota relación entre Dios y el hombre. Y él dice que entrando en el mundo, Jesús dice, me preparaste un cuerpo. Pablo estaba citando un salmo. Me preparaste un cuerpo porque no quisiste ofrenda ni sacrificio. ¿Qué le parece? O sea, cuando el Espíritu entró al mundo, Dios le tenía preparado un cuerpo. En Deuteronomio 18:18 ya hemos leído, levantaré profeta en medio de sus hermanos, o sea, lo escogeré de entre sus hermanos, como tú, le dice a Moisés Jehová. O sea, que el profeta que habría de venir
y que Pedro enfáticamente dice que esa profecía señalaba a Jesús, nos dice que iba a ser de entre sus hermanos o igual que Moisés, o sea, era un humano. El verbo de Dios que habla en San Juan capítulo 1 debe ser visto como divino, como existente desde la creación del mundo, desde antes de la creación del mundo, perdón, desde el principio. Sin embargo, hay que discutir este verso con claridad. La mayoría de los cristianos se apoyan en este verso para decir que Jesús es Dios y por lo tanto existe una tan cacareada Trinidad, a pesar de que Deuteronomio nos diga que Jehová el Señor es uno. Dice no, pero son uno y tres, son tres en uno, pero dice no, el Señor es uno, o sea, un solo Señor, no tres señores componiendo un Dios. Sin embargo, aquí tenemos el enredo que siempre hallamos. Juan nos dice que en el principio era el verbo, que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sin embargo, tenemos que analizar el verbo, tenemos que analizar a Dios en ese contexto en que habla Juan 1:1. El experto en griego antiguo, James Allen Huey, dice que cuando el primer nombre está precedido de un artículo y el segundo nombre está precedido también de un artículo, ambos nombres son equivalentes o iguales. Por ejemplo, se podría decir en griego, que en español no se puede porque los nombres propios no se anteponen de artículo, dice: el Jesús era el Cristo, queriendo decir que Jesús era Cristo y que Cristo era Jesús. Sin embargo, existen otras referencias que vamos a analizar rápidamente. En 1 de Juan 1:5 encontramos que Dios es la luz. Aquí el hebreo dice: el Dios o Opteus es la luz. Opteus es luz, pero no se puede decir Opteus es la luz, porque Dios es luz, pero la luz no es Dios. Todo lo que es luz no es Dios. También en 1 de Juan 4, 16, 15 y 16 leemos que Dios es amor. Dios es amor. Ahí también se escribe correctamente y se aplica la misma regla. Opteus es amor. O sea, el Dios del universo, el Padre Creador, es amor, pero no dice es el amor, porque entonces el amor sería Dios, y no siempre el amor es Dios. Dios es amor, pero el amor no es Dios. Igualmente se nos dice en el caso que hemos citado ya durante estas entregas más de 5 veces, Juan 4:24, Opteus es el neuma. No dice así, dice Opteu es neuma. Dios es espíritu, pero Dios no es el espíritu, porque si Dios fuera el espíritu, entonces cualquier espíritu sería Dios. En ese mismo caso volvemos a San Juan 1:1, donde la Biblia muy correctamente dice Opteus es Dios. El verbo era Dios, pero el verbo no era el Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús era divino, que Dios era Dios, estaba con el verbo que era divino. O sea, como Dios es con el verbo es
con Dios, estaban juntos en la misma relación, pero dice, el Verbo estaba con Dios, sin embargo dice luego, y el Verbo era Dios, no era el Dios, era solamente Dios, no era o Theos. Eso quiere decir que era un personaje divino o que moraba en las moradas celestiales. Como aquí vemos, hay una clara diferencia en el griego para decir que el Verbo era Dios o que Dios era el Verbo. El Verbo era Dios, pero no el Dios. El Verbo era solamente un Dios. Como hemos dicho que en la antigüedad se le llamaba Dios a cualquier ser poderoso con atributos y poderes excepcionales. En Juan 17:3, el mismo Jesús establece una diferencia entre él y el Padre. Él dice, en esto empero está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo que tú has enviado. Noten, hace diferencia. Que te conozcan a ti, cuando puedo decir que nos conozcan a nosotros. No, que te conozcan a ti, que eres el único Dios verdadero. Los demás son dioses de segunda mano. No son el general, no son el teniente general, no son el jefe supremo, son solamente subalternos. Tú eres el único Dios verdadero y el Cristo que tú has enviado. Él dijo, habemos dos, tú el único Dios verdadero y a mí que tú me enviaste, no que yo soy Dios. Sin embargo, cuando se convoca el célebre concilio de Nicea, se hace con el objetivo principal de crear una religión que venda, mercadeable, que gobierne, que controle, hecha a la medida del Imperio Romano. Recuerden, fue convocado por Constantino el Grande y allí había que darle forma a una religión que satisfaga los conceptos espirituales de Constantino, que era un pagano que adoraba al sol, y por eso Jesús nace un 25 de diciembre. Por eso el día de reposo es el domingo, donde se celebraba el día del sol. Se necesitaba una religión con un creador divino, no con un maestro de carpintería de Galilea. Tenía que ser una religión creada por un Dios en persona, en carne y hueso, no por un revolucionario, no por un defensor de las mujeres y los pobres, no por un defensor de los no incluidos sociales. Es así como se crea a un Jesús diferente, a un Jesús que nace engendrado por Dios. Recuerda lo que nos dice Salmo: somos dioses porque tenemos el Espíritu de Dios. Y Jesús viene a enseñarnos cómo vivir por medio del Espíritu y llegar a ser uno con el Padre. Jesús no vino a demostrarnos que Él era engendrado de Dios y que nosotros debíamos adorarlo. No, Él vino a demostrarlo. Él vino a demostrarnos que nosotros, como Él, somos hijos del Padre, somos herederos de su Espíritu, y vino a enseñarnos el camino de cómo nosotros podemos usar, heredar, agarrar el poder de ser hijos de Dios. Pero si usted cree en un Jesús engendrado en carne y sangre por el poder del Espíritu Santo, entonces usted tiene un problema. Usted no podrá imitar a Jesús, porque usted es Dios porque es del Espíritu, pero usted no es Dios según la carne. Recuerde lo que dice San Pablo: Jesús
engendrado según el Espíritu, no según la carne. Según la carne era del linaje de David, era hijo de José y María. Algunos tienen la idea de que Dios engendró un hijo con alguien, que Jesús es hijo carnal de Dios. Pero recuerden el primer verso que citamos de Hebreos 1, en el verso 5, me preparaste un cuerpo. Me preparaste un cuerpo, o sea, lo que vino a la tierra fue el Espíritu. Jesús era el cuerpo receptor. Y por eso yo he querido llamarle en esta entrega el avatar de Dios. Así que decíamos que en Colosenses 1:15 y 18, en Apocalipsis 1:5 y 3:14, Jesús es, a la vez que el Creador, el principio de la creación de Dios. En Romanos capítulo 1, verso 3, nosotros encontramos, al igual que en Salmos 2:7 y Hebreos 5:5, que el Hijo que nació de la descendencia de David, según la carne, fue declarado con poder Hijo de Dios, conforme al Espíritu de Santidad. O sea, Él nace de la carne, Él nace de la descendencia de David, Él nace de José y María. Ahora, es declarado por Dios su Hijo, como si yo tomo a un muchachito de la calle, cuyos atributos me gustan, que me honra más que cualquier hijo que yo tuviera, no digo que Dios tenía, sino que yo tuviera, y lo declaro mi hijo. Es mi hijo legal, es mi heredero, lo hice primogénito, le legué todo lo que yo podría dejar, pero no es mi hijo según la carne, porque Dios y la carne no comparten. La carne no llega a Dios, Dios no tiene nada que ver con la carne, Dios es espíritu. En el libro de Hebreos 1:5 es donde leemos: a ningún otro ángel dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Aquí Pablo compara a Jesús con un ángel, y yo no quiero decir que pertenezca a la categoría de ángeles. Significa que Jesús era un enviado, un ángel era un enviado, un mensajero. Y a ningún otro mensajero, a ningún otro que pudo estar en la representación de Jehová, de algún Elohim u otro profeta, Dios dijo, mi hijo eres tú, sino que a Jesús lo declaró como hijo. La única mención, vuelvo a repetir, que tenemos de que existe una Trinidad en el cielo es el primero de Juan 5:7, cuyo verso, llamado de manera peyorativa la coma juanina, sabemos que no es de origen dudoso, sino falso. La Trinidad no aparece en ningún versículo bíblico, no es un concepto cristiano. En una investigación que hacía en el sitio de internet Bible.com, Bible.com, en inglés, Bible.com, Bible.com, busqué la confesión de Pedro. En la confesión de Pedro comencé a buscar quién tenía la razón sobre quién era la roca. Jesús dice, ¿quién dice que soy? Uno dicen que Juan, uno dicen que Elías, y ustedes, ¿quiénes dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice Pedro. Y él le dijo, y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificar mi iglesia. Cuando buscaba las traducciones de esta palabra, para buscar un significado más cierto, encuentro que este sitio, y es el único, y este sitio tiene varias entradas, y solo en una entrada aparece que Jesús le dijo, y tú eres Kainos.
Kainos es una palabra griega que quiere decir tú eres la misma cosa, tú eres lo mismo o tú eres aquello. Aquello, perdón, no quiere decir tú eres. Aquellos, lo mismo, la misma cosa, el mismo hombre. Por lo tanto, si hay un códice que en realidad diga Kainos en vez de Petrus, Jesús nunca dijo y tú eres Pedro. Él dijo y tú eres lo mismo. Tú, igual que yo, eres hijo de Dios. Jesús, la manifestación gloriosa de Dios, la perfección de la revelación divina. Si lo comparamos con Jehová, con las manifestaciones del Antiguo Testamento, yo me quedo con Jesús, el Dios de amor, el que vino a incluyó a las mujeres, incluyó a los enfermos, incluyó a los pobres, incluyó a todos los desaforados sociales como médicos, leprosos, aquellos que no eran judíos, los gentiles que vivían dentro del pueblo judío. Jesús lo congregó y lo aceptó todo. Una de las acusaciones que le decían, tú comes con pecadores, tú comes con publicanos, tú comes con los cobradores de impuestos. Este Jesús, que incluía todo y no desechaba a nadie, que antes de apedrear perdonaba, que cuando Jehová dijo que muera apedrada, él dijo, yo tampoco te condeno, que cuando Jehová dijo, dele carta de divorcio por cualquier razón, él dijo, yo digo que no es así, que cuando la ley dijo, ojo por ojo, diente por diente, él dijo, yo digo, amará a tu prójimo como a ti mismo. Cuando la ley dijo que ame a tus amados, él dijo, yo digo, orará por los que te maldicen, bendecirá a los que te hacen mal. Jehová Dios hace que su sol salga sobre malos y buenos, que llueva sobre justos e injustos. Esta manifestación divina que recibió Jesús por medio del Espíritu, como nos dice Pablo, fue por medio del Espíritu que fue adoptado como hijo, y por medio del Espíritu, dice Pablo, nosotros podemos crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Este hijo de José y María, maestro de carpintería, que pasó su vida en Galilea y que creció en el Espíritu hasta ser adoptado como hijo de Dios, que durante el bautismo Juan vio el Espíritu descender sobre él, y que en su primera aparición pública en la sinagoga de Galilea, él mismo testificó, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido. Él no nació con él, él recibió la unción del Espíritu, como tú y yo podemos conseguirla. En una próxima entrega seguiremos hablando de Jesús, el avatar de Dios. Dios le bendiga.